días, amigos. Hoy, 8 de julio del año 2017, vamos a tocar el tema del recurso de apelación. El recurso de apelación, que puede ser inadmitido por el Tribunal de Alzada conforme a la fracción cuarta del artículo 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, cuando en el escrito de apelación no se señalen los fundamentos de agravio o bien no se indique sobre la causa de pedir, es decir, peticiones concretas del recurrente. Asimismo, vamos a analizar si es o no convencional este precepto legal, si vulnera el derecho a un recurso judicial efectivo. En su momento y en otro video ya hablaremos sobre la interpretación del artículo 467, fracción séptima del mismo Código Procesal, en un segundo video después de este, por razones de tiempo. Bien, ¿qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española sobre el concepto de recurso? Significa regreso al punto de partida, recursar o recorrer de nuevo el camino ya hecho. Si se trata de un juicio o en otro procedimiento, el recurso significaría una acción que concede la ley al interesado para reclamar contra las resoluciones ante la autoridad que las dictó o ante una distinta. En cambio, si se trata de hablar en los procesos judiciales, el concepto de recurso significaría petición motivada dirigida a un órgano jurisdiccional para que dicte una resolución que sustituya a otra que se imponga. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Ahora bien, para entender aún más el concepto de recurso, necesitamos saber si puede o no ser limitado. ¿En qué condiciones se podría hablar entonces de taxatividad de los recursos? El principio de taxatividad consiste en un instrumento que se comprende en un sistema recursivo dentro de un Estado de derecho democrático como es el de México. Sostiene que las resoluciones judiciales serán recurribles por los medios, casos y en los plazos precisados en la ley procesal. Esto se conoce como taxatividad objetiva. Y además que este derecho solo lo puede ejercitar quien esté legitimado para ello, es decir, quien sea afectado por las resoluciones de la autoridad jurisdiccional. Esto último se conoce como taxatividad subjetiva. Para poder entrar al fondo del asunto brevemente, referiremos algunos preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos celebrada en el Pacto de San José de Costa Rica el 22 de noviembre del año de 1969. El artículo séptimo nos habla del derecho a la libertad y en donde establece la obligación de que toda persona privada de la libertad tiene derecho a un recurso y que este recurso no pueda ser restringido ni abolido, que este recurso lo puede interponer por sí mismo o a través de otra persona. El artículo octavo de dicha convención refiere sobre las garantías judiciales. En su inciso H nos dice que toda persona inculpada tiene derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal
superior. El artículo 25, a su vez de la misma convención, nos habla sobre la protección judicial y este indica que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos ante los jueces o tribunales que hayan dictado determinadas resoluciones. A su vez, el apartado número 2 contiene 3 incisos A, B y C referido a los estados partes que integran y que suscriben dicha convención en cuanto a sus obligaciones. Y estas obligaciones refieren a la garantía que la autoridad competente debe dar en el estado donde se ejerza el derecho recursivo para que toda persona pueda interponer un recurso, para que se le proporcionen las posibilidades de que este recurso sea accesible y para garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de las resoluciones que se lleguen a dictar en esos recursos para que se cumplimenten. En cambio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 470, nos dice, fracción cuarta, el Tribunal de Alzada declarará inadmisible el recurso cuando el escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas. Como hemos observado hasta este momento, tanto la Convención como el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dan a entender que toda persona que se encuentre limitada en cuanto a su libertad por una decisión condenatoria o por una decisión que pueda afectar dicha libertad, tenga derecho a recurrir ante una autoridad, ya sea la misma que dictó la resolución o una distinta que aquí en nuestro país la conocemos como Tribunal de Alzada. Pero la fracción cuarta del artículo 470 no es que limite, no es que suprima este derecho de recurrir a que se hace referencia en la Convención. Veremos. Primero debemos indicar qué es un agravio, qué vamos a entender por un agravio. Aquí la doctrina es unánime en señalar que el agravio se estructura por 2 elementos. El primero de ellos, la citación del precepto legal que se considere violado. Y el segundo, los conceptos de violación. ¿Qué vamos a entender por el primero? El fundamento jurídico. ¿Qué vamos a entender por conceptos de violación? Por los argumentos lógicos jurídicos que motivan la explicación del por qué se considera que la resolución judicial impugnada viola un precepto legal. Considero que el precepto citado en su fracción cuarta es convencional únicamente en lo que toca a la primera parte de este, es decir, cuando el escrito de interposición del recurso de apelación no contenga fundamento de agravio sobre los cuales el Tribunal de Alzada deba de pronunciarse. Esto es así, ya que el legislador federal otorga derecho a interponer recurso de apelación, por lo tanto cumple con lo dispuesto en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y en él se deben de exponer los agravios que causa la resolución recurrida, para que el Tribunal de Segunda Instancia pueda resolver lo conducente. Para eso, la parte recurrente estimo que cuenta con un asesor jurídico si se trata de la víctima u ofendido, o bien de un defensor particular de oficio si se trata de el imputado. De hecho y de jure, los agravios son materia de la audiencia oral de alegatos aclaratorios, si alguna de las partes solicita dicha audiencia, o bien que el Tribunal de Alzada lo considere de esa manera. Estos alegatos, desde luego,
son aclaratorios, pero en cuanto a lo que ya se expresaron en el escrito de interposición del recurso de apelación, no son alegatos adicionales. Por lo tanto, sí se está cumpliendo con lo que dice la Convención y no se está suprimiendo, no se está aboliendo y tampoco se está restringiendo. Simplemente se está reglamentando el ejercicio de la acción recursiva que tiene un particular de acceder a los órganos jurisdiccionales superiores para la revisión de su caso. En conclusión, obligar al Tribunal de Alzada a estudiar toda la sentencia o resolución recurrida por el simple hecho de la interposición del recurso de apelación sería contraproducente a la lógica de la taxatividad antes mencionada, así como a los fines del propio recurso, ya que se atendería a una inconformidad genérica y no particular o de fondo que haya trascendido en el fallo impugnado. Por lo que opino que en esta primera parte de la fracción cuarta del artículo 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se viola el derecho a un recurso judicial efectivo, ni mucho menos se restringe o suprime del sistema jurídico mexicano el recurso de apelación, siendo desde mi óptica personal dicho precepto constitucional y convencional. Pero, para los efectos de aclarar tanto al foro como a los interesados o recurrentes de esta acción recursiva, propongo lo siguiente: que se reforme dicha fracción cuarta en los siguientes términos. El recurso de apelación interpuesto será inadmisible cuando el recurrente, dentro del término concedido, no desahogue la vista por la omisión de expresión de agravios en el escrito de apelación. De esta forma, al concedérsele una segunda oportunidad al recurrente de expresar, de citar, de señalar los agravios correspondientes, yo propongo que sean 3 días hábiles más que suficiente, estaría en posibilidad, es decir, en aptitud de atender los fines del propio recurso interpuesto, para estar pues más acorde con lo que dice la Convención y que no se entienda que se está aboliendo dicho recurso o que se está restringiendo y más adelante pudiera emitirse un criterio por los órganos jurisdiccionales federales de que es inconvencional. Ahora bien, en cuanto a la segunda hipótesis de la fracción cuarta del artículo 470 del mismo Código Procesal Nacional, es muy distinta dicha hipótesis. ¿Por qué? Porque aquí señala que será inadmisible el recurso nada más porque no se esté señalando la causa de pedir. Es decir, no se precise qué es lo que se le pide al Tribunal de Alzada. Pero una cosa es que se lleguen a expresar los agravios y estos fueran inoperantes. ¿Qué entendemos por inoperancia? Que sean ambiguos, que sean superficiales o pocos argumentativos para destruir los considerandos de la resolución recurrida, o que el recurso careciera de peticiones concretas o de argumentos en la causa de pedir, o que en el escrito de apelación, en cuanto a su estructura en la parte o capítulo de los agravios, no tuviera los puntos petitorios relativos a lo que le está solicitando al Tribunal de Alzada. Entonces, dicho Tribunal de Alzada no debe inadmitirlo o desecharlo por el incumplimiento de una formalidad intrascendente, sin antes haberse percatado que existe violación de derechos humanos o de derechos fundamentales, en agravio, desde luego, del imputado. Esto está previsto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en este último caso debiera admitirlo y analizar las posibles violaciones a los derechos fundamentales o bien del principio del debido proceso, incluso invocando el principio de apariencia del buen derecho que en su momento pudiera, en un momento determinado, valga la redundancia, pues estimarse en la materia de amparo, toda vez que no se va a quedar
el recurrente con la resolución de inadmisión o desechamiento de su recurso. En conclusión, la segunda parte de la fracción cuarta del artículo 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales la estimo jurídicamente inconvencional y en forma particular violatoria del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que señala el principio pro persona. Muchísimas gracias.